La Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile presenta La Ruta de los Alimentos. Agronomía e Ingeniería en Alimentos, indispensables para recorrer este camino. Programa realizado por la Unidad de Vinculación con el Medio y la Unidad de Difusión de Carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile. Hola a todos y a todas, les damos una cordial bienvenida a esta primera temporada de nuestro programa La Ruta de los Alimentos, Agronomía e Ingeniería en Alimentos, indispensables para recorrer este camino. Este es un programa realizado por la Unidad de Vinculación con el Medio y la Unidad de Difusión de Carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile. Soy Paola Segovia Tamayo, encargada de comunicaciones de esta facultad, y junto a Osvaldo Montenegro, encargado de difusión de carreras de esta unidad, les vamos a acompañar en esta ruta de alimentos. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Hola Paola, bien, ¿y tú? Contento de dar inicio a este podcast, ¿no es cierto?, que nos va a permitir, a través de los distintos invitados que vamos teniendo capítulo a capítulo, conocer más de nuestras carreras de agronomía e ingeniería en alimentos. El programa, el título que tiene como el día de hoy es Los mitos de la producción animal, su impacto en el medio ambiente y el consumo de carne. Un tema muy interesante, Osvaldo, y que nos hace traer invitados también muy interesantes en esta línea de los mitos de la producción animal, que tanto se dice cómo impacta el medio ambiente, cómo impacta el cambio climático, cómo impacta el consumo de carne, y para eso tenemos dos interesantes invitados que nos acompañan hoy. Primero presentar a la doctora Silvana Bravo Marchán y luego al doctor Rodrigo Arias Inostroza. Ambos son académicos del Instituto de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias y académicos vinculados a las carreras de agronomía e ingeniería en alimentos. Bienvenido, Silvana, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a saludar a nuestros auditores. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de poder estar aquí y poder compartir aquí alguna información respecto a la producción animal y su impacto. Bienvenido Rodrigo Arias también. Gracias por acompañarnos. Hola a todos, un placer estar acá y poder discutir estos temas que están en boga, ¿no es cierto? Y es importante que la gente se informe bien de cuál es el impacto que realmente tiene la producción animal en Chile y en el planeta. La profesora Silvana investiga las tecnologías y calidad de la carne y sus productos, así como su evaluación organoléptica, y en el último tiempo también ha desarrollado proyectos en el rubro ovino. Así ha desarrollado hartos proyectos, Silvana, ahí en el rubro ovino, que nos ha tocado también trabajar en la región, y tú ya venías con toda una línea de trabajo también en la 9ª región, no solamente en la región de Los Ríos, ¿no es así? Quizás contarnos un poquito ahí. Bueno, un poquito de la trayectoria. Anteriormente en la otra universidad donde estuve trabajando, efectivamente teníamos un centro de tecnología y calidad de la carne, entonces se hacían algunas innovaciones para poder agregar valor a productos cárnicos, promover la calidad nutricional de esto y un sinfín de otras cosas. Entonces esa línea de alguna manera la trasladé acá a nuestra facultad también. Ahí potenciando todo lo que tiene que ver el rubro ovino, ¿verdad? Ovino, sí. Ovino y bovino también. Ovino y bovino. Y Rodrigo Arias también es muy conocido a nivel también nacional, regional y también internacional. Él ha estudiado y estudia la relación existente entre factores climáticos y la nutrición con la calidad de productos del ganado bovino, carne y leche, y el efecto de esto sobre la salud de las personas. ¿Así es, Rodrigo? Efectivamente, llevamos ya varios años evaluando cómo el clima impacta en los animales y también cómo los animales impactan en el clima. Y todo esto tratando de relacionarlo también con la salud humana, que finalmente es quienes consumimos estos productos. Uh-huh. Sí, un poco vamos a ir haciendo unas preguntas y vamos a ir desarrollando durante el podcast, el capítulo del día de hoy. Ya, una de las preguntas es que se cree, ¿no es cierto?, que la producción de carne y su consumo son una fuente de contaminación muy importante para el planeta. Entonces, ¿es así como se habla muchas veces? Mito o realidad, Rodrigo. Exacto. Si quieres partes tú, porque tú has hecho charlas al respecto, nos han contado. Sí, efectivamente, hay que comenzar señalando que toda actividad antrópica genera algún impacto ambiental y obviamente la ganadería no escapa a ello. El desafío, ¿no es cierto?, es básicamente cómo minimizamos ese impacto. Y acá hay algunas informaciones que se han ido tergiversando. Por ejemplo, todo esto surge con mayor fuerza en el 2006, cuando aparece el informe A la sombra del ganado de la FAO, donde se planteaba que la ganadería y los bovinos en particular contaminaban más que el sector transporte.
y tuvieron que pasar varios años para que la FAO rectificara. Después, en el 2013, rectificó y redujo, ¿no es cierto?, la magnitud del impacto, pero eso ya había quedado un poco en el colectivo que los bovinos y las vacas son los culpables. Claro, efectivamente contribuyen con emisiones de metano, ¿ya? Pero es parte de un ciclo natural de los animales, y gran parte de este metano hoy día ya se sabe, hay más información, es un gas de vida corta en el ambiente, ¿no es cierto? O sea, al cabo de 8 a 12 años se ha degradado a CO2, ¿no es cierto?, y agua finalmente, y parte nuevamente el ciclo, que en este caso las plantas capturan este carbono, y parte de ese carbono también, ¿no es cierto?, queda en la pradera, en el suelo, que podemos hablarlo más tarde. Lo que hay que destacar, sí, y sobre todo en el caso chileno, es que los sistemas nuestros son sistemas pastoriles que se asemejan, a cierto, bastante a lo que es un animal en su condición natural. Distinto es cuando hablamos de ganadería industrializada, donde tenemos grandes densidades de animales, y obviamente eso complica un poco más la situación. O sea, tiene que ver con los contextos. Entonces, así si uno puede decir cómo es la realidad en el sur de Chile, explicar un poquito más entonces que aquí los sistemas que se usan son distintos, son más respetuosos o sostenibles con el medio ambiente. Sí, en efecto, la ganadería pastoril, digamos, de alguna manera, obviamente es el tipo de alimento con el cual el animal evolucionó, es decir, alimentarse a partir de alimentos fibrosos que prácticamente no tienen ningún valor para el consumo del ser humano, es decir, no está compitiendo con granos como lo hacen otros sistemas de producción, ¿no es cierto?, donde se usa una gran cantidad de grano. Aunque eso también ha ido cambiando hoy día un poquito, muchos de estos sistemas están usando subproductos que también no son utilizables por el ser humano, por lo tanto no compiten como otros sistemas de producción. Entonces el nuestro es un sistema mucho más sostenible, como decíamos, mucho más amigable, porque además, ¿no es cierto?, se están generando una serie de otros beneficios ecosistémicos que muchas veces no se discuten en este tipo de situaciones, que son, ¿no es cierto?, los ciclos del agua, del carbono, del nitrógeno, el carbono que secuestra en estas praderas, y esta es una información que está todavía en una etapa, ¿no es cierto?, de consolidación, al menos en Chile, de que no hay mucha información, pero a nivel internacional ya hay varias certezas de que las praderas son el gran reservorio de carbono en el suelo. O sea, de todas maneras es un llamado también a la gente, a las personas, a informarse también, no quedarse solamente con una visión. No sé, Silvana, tú qué puedes opinar ahí como al respecto. Sí, no, o sea, hay mucha desinformación todavía, y de verdad cuesta también poder bajar un poco la información como al colectivo o a la persona como común y corriente, porque en general quienes están más interesados son gente relacionada al rubro, entonces es difícil como llegar a llamar la atención de, no sé, un joven que todavía no sabe qué es lo que quiere estudiar, y se quedan con lo que leen generalmente en las redes sociales, donde mucha de esa información no tiene un respaldo científico, como dice Rodrigo. Ya hay mucha información al respecto, entonces si uno tiene que decir o es mito o realidad, es mito. Ya yo podría decir, porque apoyando un poco lo que dice Rodrigo, entre un 33 un 34% nomás de las emisiones, por ejemplo, de metano son producidas por los rumiantes, ya en el mundo. O sea, eso quiere decir que como un tercio ya de las emisiones totales, donde el sector de transporte en general es uno de los más contaminantes. Sí, tal vez agregar que todo esto surge, digamos, cuando se hizo esta comparación, lo que es la producción animal se hizo lo que se denomina una evaluación de ciclo de vida completo, es decir, desde que el animal nacía hasta que terminaba, ¿no es cierto?, en el plato del consumo de la casa, incluso los desechos. Mientras que el sector transporte solo se evaluaba la emisión directa, es decir, por ejemplo, lo que un motor a combustión libera, ¿no es cierto?, como CO2. Entonces, obviamente, era comparar peras con manzanas, y eso generó mucha distorsión en la información. Lo otro también es que hace solo un par de años un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford, que no tienen nada que ver con la producción animal, sino que son más bien físicos, ¿no es cierto?, propusieron que en realidad las estimaciones de contaminación, ¿no es cierto?, o de emisión de metano en los sistemas ganaderos estaba sobreestimada entre 3 y 4 veces. ¿Por qué? Porque justamente la forma que se está midiendo el poder de calentamiento del metano no es la que en realidad, ¿no es cierto?, o lo que en realidad ocurre. Uh-huh. Interesante, Qué interesante, ¿no? sí, sobre todo en la realidad del sur de Chile, que es mucho más distinta a lo que se hace quizá en la zona central, en base a pradera, ya sea en el rubro bovino u ovino. Y en base a un poco lo que se ha ido comentando igual, ¿qué oportunidades existen aún de mejorar este sistema quizá? Y también cómo lo han ido desarrollando ambos profesores, ¿no es cierto?, en la carrera, ¿no es cierto?, en la carrera de agronomía, o también se puede hacer clase a la parte de ingeniería de alimentos, Sí. ¿verdad?
Y además a través de los proyectos, porque, bueno, contarles nuevamente que estamos conversando con Silvana Bravo y Rodrigo Arias. Ellos son académicos del Instituto de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias y también docentes de la carrera de agronomía y también de ingeniería en alimentos. Y en eso mismo que decía Osvaldo, las oportunidades de mejora a través de sus proyectos. Ustedes han desarrollado FIC, proyectos FIA, actualmente también tienen desarrollo, Ciencia Empresa. ¿Cómo se ven ahí? Silvana, a ver, no sé, Rodrigo. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué falta por hacer aún? Sí, bueno, una cosa sí que hemos trabajado en conjunto con Rodrigo ya y que se ha utilizado muy poco en nuestro país, en otros países en Europa, por ejemplo, incluso en Norteamérica se ha trabajado bastante es el tema de la selección genética de animales, ¿ya? O sea, hay genes que están asociados efectivamente a que los animales sean más eficientes en el uso de sus nutrientes y que por ende emitan, por ejemplo, menos metano, ya, y que tengan una mejor conversión alimenticia. Y ahí en ese contexto un proyecto FIC que lideró Rodrigo y en el que colaboré, estuvimos trabajando con algunos genes ya asociados a eficiencia de conversión. Entonces, de alguna manera, tienes animales periodos de tiempo mucho más cortos en ciertas etapas productivas, que en este caso era la engorda, ¿ya? Entonces, de alguna manera disminuye las etapas del ciclo productivo. Es una de las estrategias que hoy en día uno puede desarrollar. En efecto, y estamos presentando también ahora otros proyectos que van por el área de justamente de la calidad del producto asociado a los sistemas de producción. Hoy se sabe, ¿no es cierto?, que mientras más diversa sea, en este caso, la pradera, no solamente se transfieren una gran cantidad de fitoquímicos o compuestos funcionales que son benéficos para la salud de las personas, sino que también el suelo se ve favorecido, digamos, el secuestro de carbono, ¿no es cierto?, también está demostrado científicamente que mejora esa capacidad de secuestrar cuando tenemos praderas que son, ¿no es cierto?, compuestas de diversas especies. Entonces estamos ahora justamente preparando un proyecto que queremos presentar en esa línea, donde queremos por un lado evaluar efectivamente cómo el sistema de producción impacta, ¿no es cierto?, sobre todo en la calidad del producto para consumo humano, enfocándonos en este caso en lo que es producción de carne en esta propuesta. Qué entretenido, porque habla un poco de la variabilidad, ¿no es cierto?, de especies y también de, como decía la profesora, de quizá cuidar los recursos, ¿no es cierto?, de aumentar la eficiencia del uso de los recursos, que es algo que es súper importante. Y lo otro, ¿cómo impacta también esto en la formación? Bueno, decir que Osvaldo también es ingeniero agrónomo titulado en la Universidad Austral de Chile, pero cómo esto que están conversando los profesores impacta también y se refleja en la formación de los profesionales del agro y de la ingeniería en alimentos, ¿no? ¿No es así? Sí, o sea, uno trata de transmitir de la mejor forma posible a sus estudiantes que efectivamente existen nuevas estrategias, que hay que estar en constante cambio, o sea, estamos bombardeados con información, si la verdad es que falta como filtrar un poco y ver qué es lo más fácil de poder aplicar, ¿ya? Porque sin embargo hay, no sé, diferentes metodologías, algunas con el costo un poco más alto que otro o con progreso más rápido o no. Entonces hay que ver la situación o la característica de cada sistema para ver qué es lo que se puede adoptar de mejor forma. Porque todo se ve reflejado en el costo-beneficio. Indudablemente, y no solo a nivel de pregrado, también nosotros estamos trabajando estos temas en nuestra formación de posgrado, en el doctorado y en los magísteres respectivos, donde estamos tratando de responder estas preguntas. Y es súper importante que la gente entienda que no existe una verdad absoluta, sino que en realidad siempre tenemos que estar cuestionándonos todo lo que sabemos. O sea, los paradigmas van cambiando, el conocimiento va avanzando, surgen nuevas herramientas, nuevas opciones, ¿no es cierto?, de investigar. Y lo que creíamos hace un tiempo atrás que era una verdad absoluta, descubrimos finalmente que no lo es. Y ha pasado en la historia de la humanidad ya varias veces. Entonces no podemos cegarnos, ¿no es cierto?, de que existe una sola realidad, una sola verdad, sino que tenemos que estar cuestionándonos constantemente, y eso tratamos de también transmitirlo a nuestros profesionales, ¿no es cierto?, y posgraduados. Claro, y no solo quizás con como decían también los estudiantes de pregrado, de posgrado, sino que también cómo se puede trabajar, por ejemplo, con pequeños agricultores o productores, ¿no es cierto?, que es la vinculación con el medio que también se hace desde el punto de vista de la universidad. Sí, Exacto. Bueno, en general nuestra facultad y nuestro instituto tiene convenios de colaboración con diferentes agrupaciones, empresas relacionadas con el sector agroalimentario en general, ya. Con un enfoque aquí del sector pecuario y en general, bueno, estos proyectos FIC que yo les mencionaba estaba asociado a ganaderos aquí de lecheros y productores de carne de la región de Los Ríos. En el tema ovino, por ejemplo, yo también tengo vínculos con productores
desde la zona central hasta Coyhaique, Punta Arenas. Entonces existe una fuerte vinculación, pero de lo contrario es muy difícil poder validar los resultados que uno tiene si no lo hace la realidad del agricultor. Sí, no, y lo otro importante es tratar de rescatar cuáles son las preguntas que tienen los productores, digamos, o sea, de manera nosotros poder dar solución a eso, y por eso yo diría que desde hace unos 4 o 5 años, por lo menos el instituto y la facultad está trabajando fuerte en generar más convenios de colaboración, ¿no es cierto?, con distintas entidades del mundo productivo, y también participar en las instancias, ¿no es cierto?, de mesas de representación y ese tipo de cosas. Pero básicamente es tratar de responder a las necesidades de los productores. Y ahí, sobre todo con los pequeños, hay mucho que hacer, digamos, porque el tema de el manejo del pastoreo, la genética, como decía Silvana, son 2 puntos claves que hay mucho para trabajar y mejorar ahí con los pequeños productores. Y que son un componente importante de los sistemas de producción animal en Chile, porque mucho de la ganadería ovina, ¿no es cierto?, de la ganadería bovina de carne está en manos de pequeños y medianos productores. Que ellos también tienen un conocimiento importante que es valioso también para las investigaciones. Y se genera una interacción entonces entre la academia, los estudiantes y los productores. Los productores. Súper valioso. En efecto, o sea, ese es un tema. Hace poquito estábamos con una reunión con la gente de la Corporación de la Carne y estos temas son los que le preocupan. ¿Cómo evaluamos el secuestro de carbono? De hecho, estamos con unos estudiantes de doctorado diseñando unas metodologías para poder evaluar, ¿no es cierto?, y hacer estimaciones. Estas temáticas de la sostenibilidad, ¿no es cierto?, de la producción limpia, si ustedes quieren, son lo que están preocupando a los productores hoy por hoy. O sea, eso es como la siguiente pregunta que teníamos, entonces, como una alternativa de producción sustentable, de producción de alimentos sustentables, es el tema que se está trabajando y que es de interés también para todos y todas. Sí, mira, bueno, ahí dentro de lo que decía Rodrigo, de las demandas actuales, por ejemplo, en la misma corporación, se nos presentó como desafío el poder demostrar ya a lo largo de todo el país cómo varía la diversidad de la alimentación de estos sistemas ganaderos y demostrar que estos sistemas ganaderos no compiten con los recursos alimenticios que consume el ser humano. Claro, ¿ya? Entonces, es otro mito, digamos. Exacto. Entonces, por ejemplo, ya en la zona central se hacen raciones, obviamente ad hoc, de acuerdo al ciclo biológico del animal, pero tú te das cuenta de que no hay fuentes de alimentos que son necesarias para nosotros, sino que son fuentes que obviamente solamente puede utilizar los rumiantes. Entonces, ahí viene todo un desafío hoy en día súper importante de cómo demostrar eso o caracterizarlo a nuestro país. Y bueno, y surgen las comparaciones, ¿no es cierto? Que realmente dicen, bueno, 1 kilo de carne cuesta tanto en esto o tanto suelo, pero hay que considerar que generalmente los seres humanos lo que necesitamos son aminoácidos. Entonces, a veces uno dice, bueno, 1 kilo de lenteja aporta, ¿no es cierto?, tal vez, o de garbanzo, ¿no es cierto?, más que la carne, pero efectivamente el perfil de aminoácidos, ¿no es cierto?, y la biodisponibilidad, es decir, cuánto de lo que comemos realmente lo podemos absorber, son otros puntos diferentes. Entonces, y en ese sentido el de la eficiencia también, muchas veces, ¿no es cierto?, la eficiencia de conversión de alimentos, o sea, cuántos kilos de alimentos necesita un bovino de carne, por ejemplo, para ganar 1 kilo de peso vivo y transformarse en carne, es menor, por ejemplo, en cerdos o en aves, pero claro, ellos están consumiendo productos, ¿no es cierto?, que son competencia del ser humano. Cuando llevamos esto a comparación de productos de proteína, ¿no es cierto?, consumible por humanos, la relación cambia y los bovinos, ¿no es cierto?, los rumiantes pasan a ser mucho más eficientes que otras especies. Es interesante lo que señala, un poco es como si existe, ¿no es cierto?, en cuanto del punto de vista saludable de las personas, las investigaciones que hablan del consumo de carne. Claro, otro mito, exacto, más mitos. Sí, bueno, ahí hay todo un tema súper interesante para poder abordar, pero en general, bueno, nosotros necesitamos la carne, ¿ya? O sea, efectivamente quienes hacen un consumo adecuado de carne, ya, porque existen tablas de acuerdo a tu peso vivo, ya, tu índice de masa corporal y todo lo que tú quieras, efectivamente se previenen ya desarrollo de anemia, el tema de la visión, el desarrollo cognitivo en los niños, o sea, hay un sinfín de beneficios de la carne. De hecho, todo lo que proviene de los animales en general, o sea, alimentos, fuentes de origen animal, nos otorgan los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no es capaz de sintetizar y que, como decía Rodrigo, los podemos obtener de fuentes vegetales, sí, pero no la misma disponibilidad. O sea, estamos hablando que en general todos la absorción de proteínas, por ejemplo, se produce en un 90% aproximadamente la disponibilidad en estos productos animales, versus un 60 o un 70% que puede tener una fuente vegetal. Entonces, hay diferencias.
Y lo otro es el perfil, digamos, el perfil de aminoácidos que entregan los productos, digamos, de origen animal son prácticamente lo que el ser humano requiere. Pero generalmente nos quedamos en eso, ¿no es cierto? Cuando uno habla en carne, por ejemplo, ¿qué es lo que piensa? Proteína. Pero en realidad está aportando mucho más que solo proteínas, aporta una gran cantidad de vitaminas, ¿no es cierto?, de minerales, las vitaminas del complejo B en general, que son muy importantes para el normal funcionamiento del sistema, y sobre todo aminoácidos, ¿no es cierto?, los aminoácidos, ¿no es cierto?, los famosos omega 3, donde destacan el EPA, ¿no es cierto?, el eicopensatoico y el parece trabalengua. Difícil de decir, hay que leerlo. Importante para la salud. Claro, esos dos son DHA. súper importantes para la salud, sobre todo cognitiva, como decía Silvana. Y claro, no están considerados como ácidos grasos esenciales, porque hay un precursor que es el ALA, ¿no es cierto? Que ayúdame, Silvana. El linoleico. Alfa-linoleico. Que claro, que uno lo puede, ese generalmente está en planta, ¿ya? Pero se ha descubierto que la capacidad de convertir ese a EPA y a DHA, que son los que realmente el cerebro, por ejemplo, necesita, es súper baja, es entre el 1 y el 10%, y algunos investigadores plantean que en realidad es más cercano al 0. Por lo tanto, aquellos que no consumen carne están obligados a consumir suplementos, digamos, para no ver afectada su salud cognitiva en el futuro, y hay muchos que lo asocian con las enfermedades modernas, ¿no es cierto?, como el Alzheimer, Parkinson, entre otras. Entonces, y sobre todo para niños y mujeres embarazadas también el consumo de omega 3 es súper importante. Ahora, claro, alguien podrá decir, no, pero es que los omega 3 son más ricos en productos marinos. Sí, es verdad, pero también los productos de origen animal alimentados a pasto son más altos en omega 3, ¿no es cierto?, que aquellos que no provienen de sistemas pastoriles. Entonces eso también nos empieza a hablar de que el sistema tiene un impacto no solo en la cantidad, sino que en la calidad de lo que estamos consumiendo. Así es. Claro, interesante va lo que decía la profesora Silvana, que es como la dieta, ¿cuántos días? O sea, vamos a estar comiendo cada 5 minutos carne ahí ya. Claro. Eso Bueno, al exceso. Cada uno tiene ahí sus gustos, pero hay que velar porque la dieta, lo que uno coma, tiene que tener cierto equilibrio y tampoco irse los excesos de nada. ¿Sí? Eso es lo que siempre se ha dicho de la alimentación saludable. Sí. Y yo me imagino que también tiene que ver que con lo que uno tiene mayor disponibilidad, sí, también eso es así ahora. Sí, es indudable, o sea, el ser humano ha evolucionado y evolucionó en función de los tipos de alimentos que estaban a su alcance. Entonces hay culturas que son casi completamente carnívoras y otras, ¿no es cierto?, que son mucho más mixtas, otras son más de tipo, ¿no es cierto?, vegetariano, pero hay un tema evolutivo asociado a eso. Entonces no existe una única dieta para todos, y ese es un gran problema que tenemos hoy día en la ciencia, ¿no es cierto?, porque la nutrición nos trata de imponer una recomendación para todos, cuando en realidad somos tan distintos todos, que cada vez nos vamos acercando más a la nutrición personalizada, diría yo. Eso. Y en los animales va a pasar lo mismo. Depende de digamos. donde uno vive, si hay una base, pero de lo que yo decía, en el fondo depende de la disponibilidad de alimentos que haya en los lugares, tú también vas como adaptando eso. Como para ir ya terminando también, los desafíos de la producción animal, ¿cómo se viene ese camino ustedes que están tan al tanto? ¿Con qué van a tener que trabajar los futuros ingenieros agrónomas y también los futuros ingenieros de alimentos? Porque también es una cadena, ¿no es cierto? Sí, yo, partiría señalando que primero hay desafíos a nivel, ¿no es cierto?, nacional, si ustedes quieren, o regional, y después también a nivel planetario. Indudablemente la población humana sigue creciendo, ¿no es cierto?, según lo pronosticado, y eso implica, ¿no es cierto?, una mayor demanda de productos de origen animal, independiente de los movimientos, ¿no es cierto?, vegetarianos, veganos y otros que han ido creciendo también. Todas las proyecciones plantean de que la producción de alimentos de origen animal va al alza. Entonces el gran desafío es cómo logramos, ¿no es cierto?, satisfacer esta demanda cuidando los recursos ambientales, ¿ya? Porque pasó ya en el pasado con la famosa Revolución Verde, donde, claro, se aumentó la producción, pero, ¿no es cierto?, no se tomó mucho en cuenta el tema de la sostenibilidad. Entonces el gran desafío es ese, o sea, cómo producimos más y mejor, y ahí va un poco lo que planteaba Silvana hace un rato atrás. Selección de animales, ¿no es cierto?, mayor conocimiento sobre la nutrición de los animales, sobre la nutrición del suelo, la relación suelo-planta-animal, que cada vez pasa a ser más relevante, porque el ser humano tiende a sobresimplificar, ¿no es cierto?, los sistemas y tratar de controlar todo, pero se está demostrando que en realidad cuando uno hace eso, elimina todas estas interacciones y todas estas relaciones simbióticas que pueden haber, que finalmente son las que le dan sustento y equilibrio a los ecosistemas.
Y en la formación, como decíamos Silvana ahí, los roles de los agrónomos, las agrónomas, ingenieros en alimentos, que también ya lo ha dicho Rodrigo. Sí, cada uno de ellos va a trabajar en un eslabón distinto de la cadena. Recuerden que estamos en una cadena alimentaria donde el agrónomo va a estar en el comienzo y este ingeniero en alimentos al final, tratando de transformar este producto final que va a llegar a este consumidor. Pero en general, o sea, cada uno de ellos va a tener que generar estrategias o adaptar estrategias que apunten a diferenciar estos productos y ser más eficientes. Sí, yo quería agregar ahí que en el fondo yo creo que el gran desafío de los profesionales son tomar decisiones, el criterio. El conocimiento hoy día está por todos lados, hoy día con el chat GTP y todo, uno le pregunta y está ahí, pero en el fondo alguien tiene que tomar la decisión, tiene que tener, ¿no es cierto?, esa capacidad de visualizar, ¿no es cierto?, de analizar. Entonces el gran desafío de los profesionales yo creo que va a ser ese, de tomar decisiones que sean informadas, de que sean, ¿no es cierto?, acorde a una estrategia, a un objetivo, y eso es lo que tratamos de formar, digamos, ese tipo de criterio. Muy interesante lo que hemos conversado hoy día. Podríamos seguir hablando más, podríamos hacer un programa con cada uno de estos mitos que yo creo que a la gente también les ha quedado claro. Quizás, claro, va a quedar pendiente para una próxima oportunidad. Para la segunda temporada de la Ruta del Alimento, porque esta es la primera temporada, ha sido muy interesante. Agradecerle a Silvana Bravo y a Rodrigo Arias. Como dijimos, ellos son académicos del Instituto de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile. Y ahora tenemos un juego. Sí, para finalizar, ahí lo vamos a poner a prueba. No, la idea es que son preguntas y ustedes tienen que responder, obviamente, pero una pregunta corta y rápida. ¿Ya? Es como un ping-pong. Así que partimos con Silvana. Sí, partimos con Silvana. Entonces, profesora Silvana, atenta. Ya, a ver. ¿Alimento favorito? Uy, la carne. Rodrigo, ¿alimento favorito? La carne también. Esto es importante, ¿científico o persona que admira? Wow, mi colega Carvalho. Sí, mi mentor, Terry Mader. Sí, ya un poco más, ¿hobby o pasatiempo? Wow, las manos en la tierra, los caballos y las manos en la tierra. Música, escuchar música, tocar guitarra. Para una próxima vamos a invitarlo con otras cosas con guitarra. Un buen ingeniero de alimento, buena ingeniero de alimenta es... Que mete las manos en el quehacer. Sí, el que toma decisiones. ¿Sí? El que toma decisiones, el que se la juega. ¿Y una buena agrónoma? ¿Qué condición debería tener? Una buena agrónoma. Es que en general yo siempre digo que la aplicación es como el aprender haciendo, así que el estar donde las papas queman. Para mí, y siempre lo digo en mis clases, el buen agrónomo tiene que tener dos respuestas. Depende. Y variable. Depende y variable. Y ahora tienen que responder en conjunto. Sí. ¿Dónde se estudia agronomía e ingeniería en alimentos? En la UACH. En Valdivia. Así es, muchas gracias. Agradecer a nuestros invitados por habernos acompañado. A Osvaldo Montenegro también. Como dijimos, esta es una iniciativa de la Unidad de Vinculación con el Medio y la Unidad de Difusión de Carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias. Así que gracias a nuestros especialistas que nos han acompañado y nos vamos a despedir. Y agradecer también quizás a los oyentes, ¿no es cierto?, por acompañarnos en este programa Los mitos de la producción animal y su impacto en el medio ambiente y el consumo de carne. Sí, también a César Peña que nos está acompañando ahí. No sé si... Muchas gracias también por aceptar ser parte de esta iniciativa y los dejamos pero súper acompañados, que nos sigan, que se informen por nuestras redes sociales, que visiten nuestra página web también www.agrarias.watch.cl y también admisión fcaa.watch.cl, que es la página para los futuros estudiantes. Síganos en nuestras redes. Son nuestras redes sociales. Siempre hay información actualizada de lo que hacemos. Ahí vamos a estar anunciando cada uno de nuestros programas. Osvaldo, muchas gracias también. Gracias a Paola, a Rodrigo y a Silvana. Los dejamos muy invitados. Adiós, Rodrigo, muchas gracias también. Adiós, muchas gracias por la invitación y esperamos volver con guitarra, como dijo. Los dejamos entonces invitados a nuestra próxima Ruta de los Alimentos. Agronomía e ingeniería en alimentos indispensables para recorrer este camino. Para mayor información de nuestras carreras, visítanos en www.agrarias.watch.cl o directamente en nuestra página de admisión. Revive este capítulo en Spotify y YouTube y búscanos como Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias UACH.
Programa realizado por la Unidad de Vinculación con el Medio y la Unidad de Difusión de Carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile. Para mayor información de nuestras carreras, visítanos en www.agrarias.uach.cl o directamente en nuestra página de admisión. Revive este capítulo en Spotify y YouTube y búscanos como Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias UACH.